Buenos días, mi nombre es Doris Omaira Helbert Rico, docente del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el Centro Educativo Rural Bávega. Vamos a hablar ahora de lo que nos interesa, leyes de Mendel. Y al hablar de las leyes de Mendel, tenemos que saber quién es ese tal Mendel. Ese tal Mendel se llama Gregorio Mendel, ¿cierto? Y vamos a ver un video que ustedes van a ver, que se van a concentrar, que van a analizar muy bien. Entonces vamos a ver quién fue Gregorio Mendel. Gregor Johann Mendel nació en Heissens, actual República Checa, el 22 de julio de 1822. Su infancia estuvo marcada por las enseñanzas de su padre sobre los cultivos de frutales. En 1843, Mendel ingresó en el monasterio agustino de Königskloster y en 1847 fue ordenado sacerdote. Para poder seguir la carrera docente, fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias. Ya en 1856 inició sus trabajos de investigación a partir de experimentos de cruzamientos, llamados hibridaciones, con diversas variedades de guisantes, que efectuó en el jardín del monasterio, estudiando la descendencia producida en cada caso. En 1865 leyó ante la Sociedad de Historia Natural de Breno una extensa exposición de sus descubrimientos, pero a pesar de su importancia y de que fue distribuida entre las principales sociedades científicas de ese tiempo, pasó inadvertida. Al año siguiente publicó su obra fundamental, Ensayos sobre los híbridos vegetales, en la que expuso la formulación de las leyes que llevan su nombre, que constituyen el fundamento de casi toda la biología moderna, pero tampoco obtuvo respuesta. Es así que su labor pasó inadvertida hasta 1901, y es a partir de entonces que se denominó mendelismo a la parte de la genética fundada en la hibridación. Sus investigaciones obtuvieron reconocimiento cuando fueron redescubiertas por parte de Hugo de Vries, Correns y Chessman, quienes con más de 30 años de retraso y después de haber revisado la mayor parte de la literatura existente sobre particular, atribuyeron a Mendel la prioridad del descubrimiento. Hacia el final de su vida, Mendel fue nombrado abad de su monasterio, donde murió el 6 de enero de 1884. Gregorio Mendel. De este señor y de sus leyes es de quien vamos a hablar y es de quien ustedes hoy van a aprender muchísimo. Pregunto, a ver, José, cuénteme, ¿quién fue Gregorio Mendel? Gregor Mendel fue un monje que a partir de experimentos en guisantes hizo 3 leyes, de las cuales sacó un libro que se llama Ensayo de híbridos elementales. Miren muchachos, siempre estos científicos, siempre toda esta gente que le aportó tanto a la ciencia, ¿cierto? Cuando hicieron sus estudios nadie les creyó. Tanto así que los avances y los estudios de Mendel hasta el día de hoy nos acompañan, es lo que rige la genética, es lo que cada uno de nosotros es. Pero fue 30 años después de que él hiciera estos estudios que se le atribuyó y se le reconoció como padre de la genética. Gregor Mendel a nivel mundial es conocido como el padre de la genética. Hablaban ahí de guisantes. Cuando ellos hablan de guisantes, acá no se conocen así, aquí les conocemos con el nombre de arvejas. Otros decimos alberjas. Las dos palabras están bien utilizadas, arveja o alberjas. Todos hemos comido alberjas. Él basó sus estudios en él. ¿Por qué? Porque él vio mucha variedad. Arveja verde, arveja amarilla, la vaina de la arveja, o verde o amarilla, algunas corrugadas, algunas lisas. La misma arveja es en ciertos rasgos, en ciertas variedades, lisa o corrugada. Pero antes de Mendel hubo muchos estudios. Por favor, van pasando. Toma una y las pasa. Vamos a hacer una pequeña lectura antes de Mendel. ¿Qué pasó? O sea, a Mendel fue el único que se le ocurrió
que le llamara la atención de dónde venimos, por qué tengo los ojos chinitos, por qué tengo los ojos verdes, por qué mis ojos son cafés. No, antes de él, muchas personas se preguntaron qué era lo que estaba pasando y le dieron respuesta a estos interrogantes. Entonces, a ver, Carol, colabórenos. Las ideas sobre la herencia. Existen muchos mitos y leyendas en relación con las posibilidades de apareamiento de animales de diferentes especies. Por ejemplo, los primeros naturalistas fueron incapaces de explicar la rareza de un animal como la jirafa, y la explicaron como el apareamiento ocasional de un camello y un leopardo. El primer científico que explicó el mecanismo de la herencia fue Hipócrates, quien propuso que ciertas partículas específicas, semillas, son producidas por todas las partes del cuerpo y se transmiten a la progenie en el momento de la concepción, haciendo que ciertas partes de los descendientes se asemejen a las mismas partes de sus padres. Tras observaciones se empezaron a realizar después de que Leeuwenhoek descubrió espermatozoides vivos, animálculos, en el fluido seminal de varios animales, incluido el hombre. Imaginaban ver dentro de ese animálculo un ser humano en miniatura que podría adquirir algunas características de la madre solamente por tener que pasar cierto tiempo en su vientre. Estos personajes se llamaron los espermistas. Otros grupos de científicos ovistas, por el contrario, pensaban que las personas diminutas se encontraban en los óvulos de las mujeres y el líquido seminal solamente estimulaba su crecimiento. Tiempo después, los dos grupos tuvieron que empezar a ceder ante observaciones que realizaron en cruzamientos artificiales entre plantas, en donde no pudieron definir qué flor o polen de la cual daban las características a las plantas resultantes. Mendel fue el primer científico que realizó experimentos para explicar esto y por eso se considera que a partir de allí se da comienzo de la genética moderna. Muchos hablaron de esto. Algunos, los espermistas, decían que en el espermatozoide había dentro de él un ser humano pequeñito que iba creciendo cuando se da la reproducción. Otros decían que no, que el ser humano era en el óvulo. Sí, que de ahí se tomaban las características de la madre porque estaban mucho tiempo dentro del vientre de ellos, hasta que el señor Mendel le dio respuesta a muchos de estos interrogantes de por qué nos parecemos o no nos parecemos a nuestra familia, ¿cierto? Él planteó 3 leyes, que son las leyes de Mendel, que son la primera ley, la ley de la uniformidad, la segunda, la ley de la segregación, y la tercera, herencia independiente de caracteres. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, ¿qué dice la primera ley de Mendel? Dice que si se cruzan 2 razas puras, ¿a qué hablo de razas puras? Como ustedes conocen el término dominante y recesivo, yo les voy a hablar en esos términos, ¿sí? Que son 2 razas puras, sean dominantes homocigotas, ¿cierto? O recesivas homocigotas. ¿Qué quiere decir esto? Miramos acá un momento. ¿Qué quiere decir homocigota? Que sus dos alelos son iguales. Acuérdense que en genética hablamos de dominancia. Se describe con letras mayúsculas, 2 alelos, letras mayúsculas. Esto quiere decir homocigoto. Esto sería heterocigoto. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso lo tenemos claro. Si los encontramos así, decimos que son dominantes, ¿cierto? Si los encontramos homocigotos, los 2 alelos iguales, en esta forma decimos que son recesivos. Y si los encontramos de esta forma, porque los vamos a encontrar, decimos que es dominante, pero que tiene un gen recesivo, que está en forma heterocigota. Homocigoto, igual que en matemáticas, homo igual hetero diferente. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? La primera ley de Mendel. A ver quién me colabora. Establece que si se cruzan 2 razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores. Igual a uno de sus progenitores. Los conejitos, los conejos salieron negros, igual a uno de sus progenitores. Quiere decir que el color negro es dominante. Puede tener
en algunos casos el gen recesivo, pero se va a manifestar siempre el dominante. Mire, siempre que encontremos, ¿cierto?, estos alelos de esta forma heterocigota, se va a manifestar fenotípicamente. ¿Quién me dice qué es fenotípicamente? Carol. Físicamente. Físicamente, lo que yo puedo ver. Y si digo genotípicamente, Nuestros genes. en nuestros genes, ¿no? La información que llevamos en el ADN. Listo, vamos a leer la segunda ley. A ver, Karen. Establecen que si una característica de los padres no se manifiesta en la primera generación, se manifestará en la segunda. O sea que si volvemos a cruzar los conejitos entre ellos mismos, los 4 conejitos negros, hacemos que se reproduzcan entre ellos mismos, en algún momento va a salir un conejito blanco. Tiene que manifestarse los rasgos de la mamá, porque eso no se puede perder, ¿cierto? ¿Qué nos dice la tercera ley de Mendel? A ver, Daniel. Hace referencia al caso de que se contemplen 2 caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia de otro carácter. ¿Qué pasa? Cuando son 2 características, una de ellas se puede manifestar, ¿cierto?, independiente de la otra. Independiente. ¿De qué estamos hablando? Primera ley de Mendel, por favor me ponen mucha atención para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Vamos a hacer el problema de los conejitos. Conejitos negros, coloco los 2 alelos dominantes porque yo sé que negro es dominante a blanco. Y los cruzo con conejitos blancos, recesivo. Los 2 homocigotos, ¿cierto? Los 2 alelos tienen que dar el homocigoto. Vamos a hablar de un cuadrito que describió un señor llamado Punnett, el cuadro de Punnett. Este puede ser femenino y esto puede ser masculino. Aquí vamos a poner los alelos de la mamá o de la hembra y aquí vamos a poner los del papá y vamos a ver qué resultado tiene. ¿Qué hacemos? Cada cuadrito se coloca un alelo. ¿Quién fue Punnett? Punnett fue un zoólogo muy interesado en los estudios de Mendel, ¿cierto?, que definió este cuadro para ver las probabilidades de cruzamientos y de alelos que se iban a dar cuando se dieran estos cruzamientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ponemos? De femenino, vamos a poner el alelo de la mamá, el alelo de la mamá. Masculino, el alelo del papá, el alelo del papá. ¿Entienden lo que hice? ¿Sí? Tomé cada uno de los alelos del papá y lo coloqué en cuadro y acá también. A todo el conjunto se le llama el cuadro de Punnett. Punnett porque la hizo el señor Punnett. ¿Listo? Y empiezo a multiplicar, ustedes saben de eso. N por N, ya les dejo ver, tranquilos. N por N, N mayúscula, N minúscula. N por N y N por N. Si ustedes se dan cuenta, 4 cuadritos iguales. 4 conejitos negros. ¿Por qué? Porque dominante está sobre recesivo. Siempre que esté mayúscula, se va a manifestar fenotípicamente el carácter dominante. Pero ahí está escondidito el de la mamá, ¿sí lo ven chiquitico? Ahí va escondidito. Pero si vemos los conejos, todos van a ser negros. ¿Qué pasa si yo tomo, segunda ley de Mendel, si yo tomo estos hijos y los entrecruzo entre ellos? A esto le conocemos como F1. Vamos a entrecruzar, segunda ley de Mendel, que dice que en algún momento el carácter recesivo se tiene que manifestar. ¿Qué vamos a cruzar? A los conejitos entre sí, ¿cierto que sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner acá. Tomamos este heterocigoto, ¿cierto? Y lo distribuimos. N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Y hacemos el cruce. N por N, N mayúscula, N mayúscula. Homocigoto dominante. Hablemos en términos genéticos. Acuérdense que ustedes tienen que apropiarse del vocabulario. N por N, N por N, N por N,
Y N por N. ¿Quién me cuenta qué pasó? Cuénteme, bueno. Porque el recesivo está 2 veces significa que como no hay dominante, pues se expresa el recesivo. Se expresa el recesivo y la única forma en que se expresa el recesivo es que esté homocigoto, como está aquí. Podemos decir que esto es 1, dominante, homocigoto. 2, dominante, heterocigoto. Y 1, recesivo, homocigoto. Y podemos decir que la segunda ley de Mendel tiene una proporción 1, 2, 1, donde el 25% es dominante homocigoto, el 50% dominante heterocigoto y el 25% recesivo homocigoto. Perfecto. Por favor, reúnense en grupos. Grupos de 4, ustedes ya saben quiénes son los líderes. Busque ejercicio de aplicación. Ejercicio de aplicación. ¿Listo? Gracias. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Por favor, los líderes del grupo les dan a sus compañeros, van a realizar estos ejercicios en el cuaderno. Es exactamente lo que yo hice, van a hallar F1 y F2. Por favor, entregue. ¿A alguien le falta copia? Lo primero que van a hacer es leer el problema y lo vamos a resolver en el cuaderno, por favor. Ejercicios de aplicación. Dice, se cruza una variedad de ratones de pelo negro dominantes con otra de pelo gris recesivo, ¿cierto? A ese le van a hacer F1 y F2. Ya sabemos, pelo negro dominante, el otro recesivo. Ahora, en el corregimiento de Vega se cultivan diferentes variedades de durazno. Se tiene en cuenta que el durazno rojo es dominante sobre el amarillo. Hacer el cruce de las dos variedades en estado homocigoto. Apliquen primera y segunda ley de Mendel. F1, tienen 2 minutos. Ya casi terminamos. Muy bien. Este grupo va terminando, por favor. Minuto y medio y recojo. Por favor, los líderes de cada grupo, por favor, me recogen ya. Los líderes de cada grupo, por favor, recojan. Ya les digo, reviso tu trabajo, verifico que están conociendo el lenguaje de la genética y esto les doy los puntos para el 45. ¿Qué pasó? Ya recoja el líder del grupo, por favor. En casa, muchachos, miren hacia la pantalla. Trabajo en casa. Van a observar los rasgos físicos de las familias más cercanas, se identifican algunos de los más sobresalientes. Que todos tenemos la nariz pequeña, que todos tenemos la nariz chatica, que todos tenemos nariz respingada, ¿sí? Los rasgos. Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo entre ellos, la forma de las cejas, el lóbulo de las orejas, la nariz, el color de pelo, el color de la piel.
Y por tercero, expresa en un párrafo las características de sus padres, abuelos o tíos que tengas. Explica las similitudes teniendo en cuenta las leyes de Mendel. Por favor, esto lo hacen en el cuaderno, lo recojo en la próxima clase, lo vamos a socializar en la próxima clase.